Vamos a incorporar a esta conversación a Francisco Rivas. Él es director del Observatorio Nacional Ciudadano, una organización civil que está destinada a evaluar la efectividad de las políticas, las acciones del gobierno en materia de seguridad. Señor Rivas, bienvenido y gracias. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto saludarte a ti, saludar a tu auditorio y a quien nos acompaña. Por supuesto, gracias a usted, hasta Ciudad de México, un saludo. Le preguntaría de inicio si desde el Observatorio Nacional Ciudadano ven voluntad del gobierno de López Obrador para enfrentar esta crisis de violencia que azota al país. A ver, uno de los temas más difíciles es el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando una autoridad tiene que tomar decisiones, las decisiones en materia de seguridad, de prevención del delito, de procuración de justicia, de sistema de reinserción social, son sumamente impopulares. Si intentas poner un bloqueo, generas condiciones difíciles que enfrentar, tanto en términos de una posible respuesta por parte de los grupos criminales, como también de los grupos sociales y de los grupos de interés que se ven beneficiados de la presencia de la delincuencia organizada. En particular, este gobierno creo que es uno de los que tiene menos claro cómo enfrentar el fenómeno de la delincuencia. Uno de los aspectos que lamentamos es que al inicio de esta administración se optó por desaparecer Policía Federal, que era una de las policías más sólidas del hemisferio, que tenía muchísimas deficiencias y tenía un número insuficiente de elementos, pero que empezó su construcción hace tan solo una década antes del inicio de la administración del actual presidente López, pero pues lamentablemente se abandonó y se tomó la decisión de construir una Guardia Nacional, que es un cuerpo absolutamente militarizado, que nos habían prometido civil y no lo han cumplido, y que no está, justamente yo te escuchaba ahorita, que no está capacitado adecuadamente para resolver los problemas de seguridad. De los 38,000 elementos que teníamos de Policía Federal que sí tenían esa capacitación, quedan apenas 11,000. Muchos fueron despedidos en términos bastante violatorios de sus derechos laborales. Hay un sinfín de amparos que se han interpuesto precisamente por la violación a los derechos que ha tenido el gobierno mexicano. Pero el otro aspecto es que carecen de una estrategia clara en materia de seguridad y justicia que nos permita poder entender cómo realmente debería de ser una decisión de política pública con indicadores claros y que permita una rendición de cuentas a la sociedad. La verdad es que hoy este gobierno ha fracasado en términos de combate a la delincuencia y no tenemos que hablar ya nada más de narcotráfico, porque la delincuencia organizada en México abarca negocios como la extorsión, como el secuestro, como la piratería, el contrabando, la trata, el tráfico de personas, entre muchos otros. Bien. En el tema de atacar las causas que originan también la violencia, se ha señalado, al menos por el presidente, que en gran parte también está impulsada por la pobreza, por la falta de oportunidades. También en alguna parte de esta creación de la Guardia Nacional invita a adherir a jóvenes que a lo mejor no han estudiado, que no han tenido oportunidades laborales, que ingresen a estos ejércitos, por así decirlo, que es la Guardia Nacional, y destinarlos a otras labores que no necesariamente tienen que ver con el enfrentamiento con bandas criminales. ¿Les parece, pues te lo pregunto a ti primero, Francisco, si también combatir las causas estructurales que originan la violencia podrían no dar resultados en esta administración, pero sí marcar un parteaguas o un precedente para lo que venga de aquí en adelante en las siguientes administraciones en materia de seguridad? A ver, indudablemente hay que atacar las causas. El problema es que hay un error conceptual y una falta de entendimiento de cuáles son las causas que generan la violencia en nuestro país. El presidente, a través de transferencias directas a ciertos grupos, como son adolescentes, jóvenes, adultos mayores, pretende atacar las causas, o por lo menos eso es lo que dice, pero en realidad esos programas no tienen una lógica de prevención del delito, sino tienen una lógica electoral. Se están destinando en los distritos electorales más relevantes del país esas transferencias directas a jóvenes que antes probablemente no recibían ese dinero, o que seguramente no recibían ese dinero, esos apoyos, pero que finalmente no están en donde tenemos los problemas, los conflictos sociales, donde tenemos la mayor incidencia delictiva, sino es donde tenemos precisamente los distritos
distritos electorales relevantes. De hecho, en el análisis que hemos hecho en el observatorio, pero también que han hecho otras organizaciones, encontramos que los deciles 1 y 2 de la economía, es decir, la gente más pobre de nuestro país, los que como familia ganan menos de 6,000 pesos, reciben entre un 2 y un 7% menos de recursos ahorita que en los sexenios anteriores. Quien está recibiendo más apoyo es quien está en una pobreza relativa o en una clase medio baja. Y ahí uno de los aspectos también que hay que señalar es que el principal o entre los principales fenómenos que inducen a un joven a participar en la delincuencia es primero la cercanía con el delito. Si yo vivo en una familia en donde se cometen delitos, es mucho más probable que vaya a cometer delitos. El segundo tiene que ver con una marginación social que no necesariamente está relacionada con la pobreza. Es decir, yo no tengo acceso a educación o yo no tengo acceso a un trabajo dentro de la formalidad. Soy mucho más propenso a caer en este tipo de fenómenos. Si yo vivo en zonas de violencia, es mucho más fácil que me adhiera a bandas, a pandillas, etc. Y el otro factor clave es el abandono familiar, el desinterés familiar. Y ahí esos tres elementos son los que no se están atacando. No hay ni una sola política que ponga en evidencia que esto sí se está teniendo. Los más pobres de México se encuentran en el campo y los apoyos al campo desaparecieron prácticamente. Entonces, en realidad lo que encontramos es que este gobierno tiene un discurso que suena muy bien, que es el de abrazos, no balazos, atacar las causas, pero no solo no está atacando a la delincuencia, tampoco está atacando las causas. Bien, hacemos la primera pausa aquí en Club de Prensa México y al regreso quiero preguntarle al señor Pacheco también cómo ha influido Estados Unidos en el panorama de seguridad en México y tenemos también reacciones a la estrategia de seguridad de López Obrador. Ya volvemos. Nosotros no vamos a modificar nuestra estrategia, que es opuesta a eso. Nosotros sostenemos que el ser humano no es malo por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Respetuosamente pedimos, señor presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos. Contundentes reacciones a los acontecimientos violentos de los últimos meses, de las últimas semanas en México. El presidente asegura que no va a cambiar su estrategia de seguridad porque, según él, la violencia no resuelve la violencia, no se puede atacar con más violencia. Señor Pacheco, dos aristas importantes que le preguntaría que incumben a México y a Estados Unidos. La demanda de drogas en ese país, la disponibilidad ilimitada de armas estadounidenses que entran a México. Recordamos que el gobierno de López Obrador demandó a 8 fabricantes de armas. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa que ha tomado el gobierno? Y si considera que Estados Unidos debería hacer un mayor esfuerzo por controlar ese flujo de armas, considerando que más de 3.9 millones de crímenes en México por año se cometen con un arma fabricada en Estados Unidos. Mira, Alejandra, yo pienso que sí, lo que tú dices es de ponerse a pensar, o sea, es en doble vía. Armas para abajo, drogas para arriba, dinero para abajo, inmigrantes ilegales y otra serie de cosas para arriba. Es una frontera muy complicada. Yo no creo que Estados Unidos no haga lo suficiente como para frenar esos pasos. Lo que pasa es que las lógicas son diferentes y tenemos que entender eso. Las lógicas de América Latina son de ir por el menudeo. La lógica de Estados Unidos es del menudeo hasta la cabeza y por eso vemos procesos de investigación que duran hasta 3 o 4 años, aunque las cárceles aquí están muy sobresaturadas. Es esa línea. Entonces pienso yo que el problema que se ha tenido es no ha habido una integración completa entre México y Estados Unidos. Se han hecho los acercamientos político-diplomáticos, funciona más en el tema de defensa, funciona más los acercamientos
informales, incluso de defensa entre Estados Unidos y México, que como tal, política y diplomáticamente hablando, sobre todo en esta administración de los Estados Unidos, ha sido un poco más complicada. Entonces, me parece que sí, hay un esfuerzo de ambos países, Estados Unidos y México, en el control mismo de esta inseguridad en México, porque quiera que no termina afectando en Estados Unidos en la cantidad, voy a poner un ejemplo de inmigrantes que pueden entrar y cómo estos inmigrantes son utilizados también para poder hacer estos procesos de subida y de bajada en armas, drogas, en dinero, cada una de estas cosas que se generan. ¿Y qué le parece, de qué impacto podría tener el que deje de intervenir y de apoyar la CIA o la DEA en México, que es justo lo que ha pedido López Obrador, que se limiten de cierta forma a ya no buscar a los capos de la droga en territorio mexicano? Ha pedido que haya una política de no intervención. A eso era lo que me refería, que no camina política diplomáticamente esos acercamientos, porque que una petición del presidente de México sea hacia Estados Unidos, que la CIA y otros organismos de inteligencia de los Estados Unidos no puedan operar en los Estados Unidos, significa que no ha habido ese acercamiento para que se genere. Recordemos que son vecinos, son 3,000 y pico de kilómetros de frontera. Lo mínimo que se puede hacer es tener una intervención conjunta, o sea, de México con probabilidad en Estados Unidos y con Estados Unidos con probabilidad en México, pero hay que generar medidas de confianza mutua, así se llama en seguridad, generar medidas de confianza mutua que permita justamente la operatividad. Pero no se genera el hecho que López Obrador, el presidente López Obrador, haga esta declaración, lo que evidencia es justamente que no existen pueden haber estos acercamientos diplomáticos, políticos, de prensa, digo, y no tan pragmáticos, de que hay visitas, pero en la realidad todavía creo que falta mucho por recorrer para que se genere esa operatividad conjunta. Ok, gracias. Para finalizar, señor Rivas, ¿alguna propuesta que haga el Observatorio Nacional Ciudadano en cuanto a estas políticas que deberían implementarse ya, si no es desde la federación, pues desde el gobierno federal, sino implementado de forma local en cada gobierno? A ver, hay una cuestión que tiene que ver con competencias legales que los gobiernos no tienen y eso tenemos que reconocerlo. La otra tiene que ver con la capacidad para poder frenar los grupos delictivos en términos de operación, en términos de grupo, de equipamiento, etcétera, de inteligencia. Lo primero que debería de existir es una política de seguridad, una estrategia clara. A partir de ahí, sacar a la politiquería, o sea, las decisiones de apoyo a ciertos grupos y a otros no, a ciertas entidades y a otras no. Y a partir de ahí, pues también definir una serie de recursos presupuestales importantes. Una de las cosas que hemos señalado es que estamos en el peor momento de la historia en gasto en seguridad. Las policías municipales en México llevan 2 años sin dinero para su fortalecimiento y esto acaba afectando. Entonces, sin estrategia, sin recursos y sin cooperación es imposible que se construya un proyecto. Necesitamos, por lo tanto, definir claramente qué queremos, porque este ya es el sexenio más violento de la historia y las cosas van a seguir empeorando, porque lo que dice el presidente es cierto, la violencia no se ataca con violencia, pero lo que es falso es que la fuerza del Estado, cuando es una fuerza del Estado bien implementada, sea violencia. Eso es simple y sencillamente aplicación de la ley y fortalecimiento del Estado de Derecho. Okay. Gracias a los dos. Hacemos la última pausa aquí en Club de Prensa México y ya regresamos.